¿De qué me gustaría charlar, pensar, hablar, reflexionar en la mañana de hoy? Soy de esos que creen que las propuestas hay que buscarlas muy a fondo en las elecciones, en estas elecciones. Hay que buscar las propuestas, si las vas a buscar las encontrás, pero tenés que buscarlas. Los candidatos no están ávidos a decir o a charlar abiertamente de cómo van a hacer cual o tal cosa. Tal vez hay algunos que dan mayores propuestas que otros, pero les cuesta bastante profundizar sobre la gestión y sobre qué irían a hacer. Alguien que me da la sensación, viéndolo, está hablando de un tema que no estuvo en agenda y que no está en agenda, al menos desde lo pragmático, tal vez sí desde lo discursivo, desde el interior del país, pero no desde los pragmáticos, es el federalismo. Y ayer veía una entrevista que le hacían al ganador en la provincia de Córdoba, a gobernador, estoy hablando de Yarlora, en un canal nacional, estoy hablando de TN, a la tarde. No importa el periodista, ni importa los panelistas, pero sí lo que importa es el hecho de que en la gran mayoría de la entrevista se concentraron en preguntarle a Yarlora por qué había atacado, si querés entre comillas, o por qué había sido beligerante en decir esto de los pituquitos de Recoleta, ¿no? Algunos le decían, yo soy el pituquito de Almagro, yo soy el pituquito de algún barrio de la capital federal, no importa. Y no se concentraban en lo que el gobernador electo estaba diciendo, de por qué había que discutir o rediscutir lo que pasa en las provincias, lo que pasa en el interior del país, y daba los motivos de por qué no estamos, para visión de él, en un país federal. Y esta es una discusión que yo vengo dando hace mucho tiempo en este micrófono, o que vengo esbozando, no todos los días, pero sí cuando podemos, de la diferencia que existe entre las personas que viven en el interior del país a las personas que viven o vivimos en la capital federal. Ustedes ya saben que yo soy rosarino y tengo en claro, por ejemplo, lo que se paga desde luz hasta gas, hasta el tema inmobiliario en la provincia de Santa Fe. En el tema de la luz, la provincia de Santa Fe, como el resto de las provincias, tienen sus propias compañías provinciales, la mayoría son estatales. Y obviamente se encargan las diferentes compañías de lo que es la distribución hasta la provincia y la distribución interna desde la provincia a los diferentes domicilios. Eso se paga, lo paga el usuario provincial. A nivel nacional, la diferencia es que acá hay una compañía que es nacional, estamos hablando de Edesur y estamos hablando de Edenor, con concesiones que se dieron a nivel nacional. Entonces el Estado puede inyectar subsidios a través de esas compañías, que es lo que hoy hace, y le llega un número muchísimo menor al usuario. Y muchas veces cuando hay que hacer grandes obras de infraestructura en el área metropolitana, también es algo que es solventado y pagado por todos los argentinos para que la obra de infraestructura llegue a una empresa que son privadas, de Nor y de Sur, pero que sí todo lo que es la distribución depende de la nación. Y todo lo que es la infraestructura depende de la nación para llegar hasta acá, en la electricidad. Lo mismo pasa en el gas, en las provincias, en el interior del país y en la capital federal. Algo similar pasa con la policía. Hasta que se creó la Policía Metropolitana, recordemos que la Policía Federal era la que cuidaba a la ciudad de Buenos Aires, y al cuidar la ciudad de Buenos Aires, toda la Argentina pagaba a la Policía Federal. En parte la sigue pagando, porque recordemos que una discusión histórica que le está dando Larreta y que llevó a la Corte Suprema fue que la policía tenía que pasarse con los recursos de todos los argentinos. Cosa que eso no pasa en las provincias. Vuelvo a decir, cada provincia tiene su propia policía solventada con recursos de su propia policía. Y así
si me meto en el tema del transporte, hay una diferencia enorme entre lo que pasa en el área metropolitana y lo que pasa en el interior del país. Todo el área metropolitana se maneja con subsidios y además con infraestructura del transporte de pasajeros como el tren, que el interior del país no tiene, que el interior del país adolece, excepto algunas ramales muy puntuales, pero no hay, o hay poco. Y entonces uno se tiende a preguntar si el Estado Nacional permanentemente pone dinero en el área metropolitana, hablo de capital y hablo de conurbano bonaerense, ¿por qué los gobernadores no tienen que decir lo que realmente creen que es el sentir de su pueblo? Hay una discriminación, hay una diferencia entre lo que pasa en el interior y de lo que pasa en la capital. El interior está mal dicho, entre lo que pasa en las provincias y lo que pasa en la capital. ¿Y por qué está mal dicho el interior? Porque en realidad el interior, ¿de dónde? Si Argentina es toda, ¿el interior es de qué? ¿Se entiende la diferenciación entre provincias y cuando hablamos de provincias y cuando hablamos de capital o de interior del país? Yo creo que este debate que Yarlora está empezando a dar también tiene que mirarse en retrospectiva e internamente a los propios gobernadores, que han venido históricamente a la capital federal a hacer un besamano del gobierno nacional y no a plantear en conjunto situaciones que son o que están a la vista, como que la que te estoy describiendo. Existen en la Argentina dos cámaras, una de senadores y una de diputados. La Cámara de Senadores representa los intereses provinciales, representan a las provincias, lo que muchas veces no se toma al momento de votar, y en realidad se vota por partidismo político y no por interés provincial. Se vota por ideología y no por un interés provincial. Cosa que me parece trascendente explicar y de alguna manera pedirle a los representantes justamente de las provincias que hagan ese mea culpa, tanto gobernadores como representantes del Senado, por no haber defendido ese federalismo que hoy muchos como Yarlora están levantando esa bandera. Esto no es una cuestión de decir yo soy porteño o yo soy de una provincia, yo soy de la ciudad de Buenos Aires o soy del AMBA o soy de una provincia. Es buscar una Argentina más justa, porque también hay un dato no menor, que mucha gente viene de las provincias a las grandes ciudades, fundamentalmente a Rosario, a Córdoba y a la propia ciudad de Buenos Aires, porque no tiene en el interior del interior o en el interior de las provincias la posibilidad de desarrollar justamente de manera igualitaria sus actividades. ¿Por qué? Porque el Estado no ha llegado. Pero el Estado no ha llegado porque se ha encargado a lo largo de 200 años de historia argentina de poner los recursos en este lugar. Por eso hay grandes hospitales, por eso hay mejor infraestructura de trenes, por eso tenés mejores infraestructuras en educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y durante muchos años, además, cuando la capital no era ciudad autónoma, todo el país le pagaba a la ciudad de Buenos Aires desde las veredas o los arreglos de las veredas hasta los monumentos históricos, etcétera, calles, etcétera. Entonces, esa cuestión histórica de 200 años de la Argentina poniendo dinero en una sola ciudad hacen que hoy veamos a la ciudad de Buenos Aires completamente distinta y opulenta frente a otras ciudades del interior. Y ese es un dato a corregir. Ese es un dato a corregir. Cuando desde la ciudad de Buenos Aires se pide que la ciudad recibe poco de coparticipación federal, tal vez habría que revisar si en realidad, en vez de decir que recibe poco, debería recibir menos, porque hay un saldo histórico que la ciudad de Buenos Aires le debe al resto del país, porque fue el resto del país el que sostuvo a la ciudad de Buenos Aires en estos 200 años de historia. Pero esto es muy difícil de hablar en un medio de comunicación, y sobre todo en un medio de comunicación de la ciudad de Buenos Aires.
es muy difícil de conversar. Y cuando lo hablas de manera con argumentos, es decir, le pones argumentación a lo que estás diciendo, entra a surgir otra vez esa diferencia del unitario y del federal, del centralista y del provinciano. Y en realidad es una Argentina toda, pero que hay que entender. En su momento Cristina Kirchner planteó mucho este tema. Lo que pasa que, bueno, cuando lo planteaba, tal vez lo utilizaba como una bandera política, en vez de profundizar y tratar de conversar con los gobernadores un cambio en este paradigma. Porque no nos olvidemos que fue el propio Néstor Kirchner que creó el sistema de los subsidios en el área metropolitana para generar su base de sustentación en el voto en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana. Entonces, no recordar, digamos, que también esto ha sido utilizado políticamente por los diferentes gobiernos nacionales, es hacerse el sonso. Así que quería quedarme con esta reflexión, porque me parece interesante esto que dijo Yarlor ayer en un canal de televisión nacional. Y estaría muy, pero muy bueno que empecemos a profundizar propuestas en relación al federalismo. Porque esto de decir, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tenemos subtes, en la ciudad de Buenos Aires los colectivos en vez de cada media hora pasan cada 5 minutos, en la ciudad de Buenos Aires en vez de 200 pesos el transporte, como pasa en Rosario, vale 50 pesos, es porque acá hay subsidios, es porque acá hay recursos. Y es distinto a lo que pasa, vuelvo a decir, en las provincias. No es porque el intendente local de Rosario, de Córdoba, gestionen mal, o de Mendoza. Es porque no tiene el mismo aluvión de recursos que tiene el gobernante de la capital. Y así en temas que puedo seguir y seguir. Así que me parece interesante poner esto sobre la mesa sin hacer ningún tipo de yo soy de acá, vos sos de allá, nada. Somos todos argentinos, pero hay que ir a un país más federal sin ninguna duda. Esto es El Arranque. Para dejarle un mensaje a Maxi Lecky, hacelo en @radiosónica en Twitter o a su email maximiliano@radiosonica.com.ar.